tardes, bienvenidos a este webinar de inauguración de la plataforma de conocimiento sobre construcción ambientalmente sostenible de infraestructura. Mi nombre es Jimena Herba Ramírez, soy especialista ambiental senior del Banco Mundial para la región de Latinoamérica y el Caribe. El Grupo del Banco Mundial y el Fondo Español para América Latina y el Caribe están apoyando esta plataforma de conocimientos. Esta plataforma quiere contribuir al fortalecimiento y al avance de una construcción ambientalmente sostenible de infraestructura en América Latina y el Caribe, aumentando el conocimiento y la capacidad de los actores y las partes interesadas. Queremos que esta plataforma sirva como una fuente para apoyar la transferencia de conocimientos, el desarrollo de capacidades, la innovación, el intercambio de lecciones aprendidas y se convierta en un foro para aportar ideas y soluciones. Se espera que los usuarios de la plataforma sean los especialistas técnicos trabajando en instituciones de gobierno, en compañías de construcción, en empresas consultoras, universidades, etc. En el contexto de la plataforma, la construcción de infraestructura sostenible se define como la adecuada gestión de los impactos y riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad en los proyectos y el ir más allá del cumplimiento regulatorio, promoviendo buenas prácticas en todos estos aspectos. La plataforma se enfoca principalmente en los sectores de infraestructura de transporte, como ser carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, en el sector de energía, como la generación, transmisión y distribución de energía, sector agua y saneamiento, como el abastecimiento y distribución de agua, recolección y tratamiento de aguas residuales, entre otros. Y también para las fases de los proyectos que no son de construcción, como ser la planificación, diseño, operación y mantenimiento. Este primer webinar será presentado por Nieves Cifuentes Valero, licenciada en Ciencias Biológicas. Nieves tiene más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito de la sostenibilidad y medio ambiente en el sector energético a nivel internacional. Actualmente es la responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad en Gas Natural Fenosa Engineering. Antes de pasar la presentación a Nieves, quería solicitar la colaboración de todos ustedes para difundir esta plataforma. Mientras más participantes la utilicen, sus objetivos serán alcanzados y todos podremos aprovechar de este intercambio de conocimientos y de lecciones aprendidas. Gracias. Pues muchas gracias, Jimena, por tu presentación. Yo quiero dar también la bienvenida a todos los participantes en esta primera webinar, ¿no? El objetivo es hablar hoy precisamente de generación eléctrica, de sostenibilidad de las infraestructuras de generación eléctrica. Quiero que esta webinar sea lo más participativa posible. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es que cada vez que termine un capítulo, dejaré un espacio para que comentemos, ¿no? También para mí es importante que esto sea un intercambio de conocimientos y que esto sea algo muy horizontal, es decir, cualquiera que tengáis experiencia en el tema y que queráis aportar vuestra experiencia, vuestro conocimiento, pues yo os lo agradezco mucho. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con la presentación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy básicamente vamos a hablar de electricidad sostenible, ¿no? Estamos hablando de infraestructuras de generación que sirven para producir electricidad. Como todos sabéis, la electricidad es imprescindible para poder conseguir un desarrollo social, ¿no? Necesitamos tener un suministro eléctrico accesible y de calidad. Cualquier tipo de generación de energía conlleva impactos ambientales. Por lo tanto, dentro de lo que son las infraestructuras energéticas, perdón, voy a intentar, no sé qué pasa, que no se ve entera la...
la presentación. ¿La Eh, vais a empezar? sí, Bueno, sí, creo que así Nieves, más o ¿me oyes? menos. Sí, te oigo. Sí, nosotros todos podemos ampliar la presentación, o sea que eso no te ¿Sí? preocupes. Vale, Sí. perfecto. Pues entonces continúo. Es que tenía la inquietud de que no se veía bien. Bueno, como decía, el reto de la sostenibilidad para las infraestructuras energéticas es proporcionar un suministro energético de una manera eficiente y de una manera sostenible. De lo que vamos a hablar hoy es de estos 5 bloques, ¿no? Empezaremos poniendo en contexto lo que es la energía y la electricidad a nivel internacional. Me pararé también a hacer un análisis de lo que es el contexto latinoamericano y caribe. Luego voy a hacer un pequeño inciso para hablar de la relación entre energía y desarrollo. En tercer lugar, lo que vamos a hacer es comparar los diferentes costes socioambientales de las distintas infraestructuras que hay para producir energía eléctrica. Es decir, veremos de una manera general qué alternativas tenemos y qué impactos ambientales y sociales, qué externalidades tienen cada una de ellas. A continuación, nos vamos a centrar en las tecnologías renovables, concretamente en la hidroeléctrica, en la eólica y en la solar. Lo que vamos a ir haciendo es, para cada una de estas tecnologías, ir repasando cuáles son sus principales impactos y cuáles son las medidas que existen hoy en día para mitigarlos. Para mí lo más importante de esa plataforma, y yo creo que de compartir el conocimiento, es que entre todos conozcamos tecnologías y conozcamos maneras de hacer que los proyectos sean mejores, que sean más sostenibles y que produzcan menos impacto en el medio ambiente. Y este es uno de los temas que voy a tratar en la presentación. Por último, lo que vamos a hacer es hablar de las tecnologías de combustión, es decir, de las tecnologías convencionales para producir energía eléctrica con el mismo esquema. Iremos analizando los diferentes impactos e iremos también analizando qué medidas tenemos para mitigarlos. Vamos a empezar analizando el contexto internacional en el mundo de la energía. Podéis ver en estas figuras el avance que ha habido en los últimos prácticamente 40 años, concretamente 39 años, desde 1973 hasta el 2012. Si veis, en el mundo, el consumo energético, aquí en estas figuras lo que se representa es el consumo de energía y las fuentes de las que proviene esta energía que nosotros utilizamos. Si os dais cuenta, lo que podemos ver es, en primer lugar, que el consumo de energía ha aumentado mucho en el mundo. De hecho, hoy en día estamos consumiendo prácticamente un 30% de lo que consumíamos hace 40 años. Estamos consumiendo muchísima más energía. Vemos también que la electricidad es la forma final de consumo energético que más ha crecido. Si os dais cuenta, en el 73, un 12% aproximadamente del consumo energético se hacía en forma de electricidad y hoy en día es prácticamente el doble. Es muy importante cuando hablamos de electricidad que hagamos una reflexión, y es que la electricidad hoy por hoy es el vector energético final más limpio que existe, ya que cuando nosotros consumimos energía en nuestras casas no generamos emisiones, no se produce ningún tipo de residuo. Es en la fase de generación de esta electricidad donde se concentran los impactos ambientales y sociales ligados al uso de esta energía. En lo que se refiere ya a electricidad, aquí podemos ver en estas gráficas cómo ha evolucionado el consumo de electricidad, las fuentes a partir de las cuales estamos produciendo energía eléctrica en el mundo. Si os dais cuenta, lo que vemos es que en estos 40 años se ha multiplicado por 4 la energía eléctrica producida en el mundo. El carbón sigue siendo
el combustible con mayor peso en esta producción de energía eléctrica, alrededor de un 40%, y además no ha variado mucho en estos 40 años. El gas natural es un vector energético que sí que ha aumentado bastante, prácticamente ha duplicado su contribución. La energía hidroeléctrica ha disminuido ligeramente, ha pasado de un 21% a un 16%, y lo que más ha aumentado ha sido el resto de energías renovables, la solar, la eólica, que han aumentado en un 800%, es decir, se ha multiplicado 8 veces su contribución, si bien hoy en día sigue siendo una contribución chiquita, estamos hablando prácticamente del 5%, pero sí que podemos ver que en estos 40 años ha habido una evolución bastante grande de estos tipos de energías renovables. Aquí lo que podemos ver es un poco este reparto entre las diferentes fuentes de energía. Vemos que un 77% de la electricidad se produce por energía fósil y un 23% por energía renovable, de la cual la mayor parte es energía hidroeléctrica, un 17% aproximadamente. A continuación se situaría la energía eólica con un 3%, luego la biomasa con un 2% y por último la solar fotovoltaica con un 1%, siendo el resto de energía, la energía procedente del mar, eh, la energía geotérmica, son ya cantidades bastante más pequeñas, ¿no? Prácticamente un 0,4% a nivel internacional. Si nos quedamos con el contexto de América Latina y Caribe, lo que podemos ver es que la situación es muy diferente al resto del mundo, ¿no? En América Latina podemos decir que es la región, una de las regiones del mundo donde la contribución de las fuentes renovables es mayor. Vemos que el 54,4% es energía renovable de origen hidroeléctrico. De esta manera vemos que América Latina y Caribe tiene una gran dependencia de la energía hidroeléctrica y tiene una gran contribución en su matriz energética, lo cual es una noticia positiva en el sentido de que es una energía que no produce gases de efecto invernadero y que contribuye al mantenimiento de las características climáticas, es decir, no genera efecto invernadero, que es uno de los mayores impactos de la energía hoy en día. Centrándonos en América Latina y Caribe, podemos ver cómo ha evolucionado la producción energética desde los años 90. Aquí veis esta gráfica en la cual se ve que ha tenido un aumento prácticamente lineal. En el año 2010, la energía eléctrica consumida en América Latina era el 7% de la energía que se producía en el mundo. Con respecto al 2010, para el año 2050 se prevé que se triplique la demanda de electricidad. Por tanto, el sector energético y las infraestructuras de generación van a ser un sector clave en el sentido de que va a haber que construir muchas infraestructuras de este tipo para cubrir toda esta demanda que se espera para los próximos años. ¿Y qué tipo de infraestructura vamos a construir? Bueno, pues en la gráfica inferior, podemos ver cómo se van moviendo las diferentes fuentes de energía a partir de las que se produce la energía eléctrica a lo largo del tiempo. Lo que podemos ver es que el carbón y el petróleo bajan muchísimo su contribución, es decir, en América Latina para el año 2050 se prevé que la participación de este tipo de combustibles sea bastante baja. Prácticamente van a desaparecer lo que es el carbón y el petróleo en la producción de energía eléctrica. El gas natural va a aumentar y va a hacer que los combustibles fósiles sigan teniendo un peso importante en la generación de energía eléctrica. Como veremos más adelante, dentro de los combustibles fósiles, el gas natural es el combustible más amigable con el medio ambiente. En lo que se refiere a renovables, sí que se prevé un aumento bastante importante. Lo podéis ver aquí, serían estas líneas de un color salmón y un color azul clarito.
se ve que la energía solar y la energía eólica van a aumentar bastante su contribución a lo largo del tiempo y de aquí al año 2050. Bueno, en este primer bloque lo que he intentado es dar un contexto internacional, dónde estamos en el mundo, dónde estamos en América Latina y hacia dónde vamos, ¿no? Como conclusión, yo creo que nos podemos quedar con la idea de que la energía es uno de los vectores energéticos que más va a crecer en los próximos años y que por tanto va a ser estratégico y va a ser muy importante que todos los criterios de sostenibilidad se estén considerando con el fin de que construyamos unas infraestructuras para generar esta energía eléctrica que sean sostenibles con el medio ambiente y con la sociedad. Si os parece, ahora abro un momento de intercambio de ideas. No sé si hay alguna duda, si tenéis alguna pregunta o queréis compartir algo con el resto de participantes. Bueno, parece que no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar. El siguiente bloque va a tratar sobre energía y desarrollo. Cuando hablamos de energía, yo creo que es importante que la pongamos en contexto y que sepamos cuán importante es la energía para el desarrollo de las personas, ¿no? Hoy en día, me gusta mucho esta foto porque es un mapa del mundo y en este mapa de noche se ven muy bien las zonas iluminadas, que son las zonas donde el desarrollo ha sido mayor en estos últimos años o a lo largo de la historia, y luego se ven las grandes zonas oscuras, ¿no? Sobre todo vemos África, ¿no? Quitando Sudáfrica en el sur, donde pues en realidad es todavía unos países donde los niveles de desarrollo son bastante bajos, ¿no? Esto pone en evidencia que la energía y la electricidad son fundamentales para el desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque sin energía es imposible que podamos tener acceso a servicios educativos, servicios sanitarios, comunicaciones ni oportunidades para desarrollar actividades productivas que nos permitan generar ingresos y mejorar nuestro nivel de vida. Esta es una gráfica que probablemente muchos de vosotros conoceréis, en la cual se compara el índice de desarrollo humano de los países, que estarían en vertical, en este eje, con el consumo anual per cápita de energía eléctrica. En estos puntos se van situando los países. Aquí lo que se puede ver es que hay una clarísima interrelación entre la energía eléctrica consumida per cápita y el índice de desarrollo humano. De hecho, hay un consumo per cápita que es de 4.000 kilovatios hora por persona, que es el límite a partir del cual ya se considera que un país puede conseguir un índice de desarrollo humano de 0,8, que es a partir del cual se considera que los países ya están desarrollados y con un nivel de vida aceptable. A partir de ahí, juega lo que es la eficiencia energética, es decir, hay países desarrollados que tienen unos consumos per cápita muy bajos y en cambio otros, como por ejemplo Estados Unidos, donde los consumos energéticos se disparan porque son países poco eficientes energéticamente. Pero lo que pone muy patente esta gráfica es que para conseguir un índice de desarrollo humano aceptable necesitamos la energía. Podemos ver aquí en esta figura cómo hoy en día tenemos un 15% de la población que todavía no tiene energía eléctrica. Por regiones veis que el África subsahariana es la región donde hay más gente todavía hoy sin energía eléctrica, el sur de Asia y el 12% serían otras regiones del mundo. De este 15%, que son aproximadamente 1.200 millones de personas que no tienen energía eléctrica, la mayor parte, casi el 90%, se sitúan en zonas rurales aisladas donde es muy difícil que las personas puedan tener energía eléctrica porque es muy difícil llevar líneas eléctricas y llevar la energía como lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? En esta gráfica podemos ver la misma información un poquito más detallada. Si nos fijamos, por ejemplo, en Latinoamérica,
podemos ver que hoy en día hay un 5% de población que no tiene acceso a la energía eléctrica. La verdad es que América Latina es una de las regiones que en estos últimos 10 años más ha avanzado en la inclusión energética y en el acceso universal de la energía, pero tenemos todavía el reto de conseguir que ese 5%, esos 23 millones de personas que hoy por hoy no tienen electricidad, la consigan. En este sentido, enlazo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabéis que hace muy poquito, apenas unas semanas, Naciones Unidas ya por fin firmó los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos años, ¿no? Que vienen a sustituir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio que teníamos anteriormente, en ningún momento se hablaba de energía eléctrica. Se hablaba de que teníamos que mejorar la salud, que había que mejorar la educación, pero para todo eso hacía falta energía eléctrica y en ningún momento ninguno de los objetivos apuntaban a esto, ¿no? Sin embargo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya por primera vez sí que en el objetivo número 7 se incluye el garantizar un acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Este objetivo se divide en 3 metas. La primera meta es que en el año 2030 el 100% de la población tenga acceso a electricidad y a combustibles modernos para poder cocinar. La siguiente meta sería duplicar la tasa de eficiencia energética global, es decir, que en todo el mundo consigamos utilizar la energía sacándole el doble de partido de una manera el doble de eficiente de cómo lo estamos haciendo actualmente. La tercera de las metas es duplicar la proporción en el consumo mundial de energía renovable. En el año 1990, a nivel mundial, estábamos en un 16%. En el año 2010 hemos avanzado un poquito, estamos ya en el 18%, y lo que quieren Naciones Unidas es que en el año 2030 el 36% de la energía del mundo se produzca en base a energías renovables. Naciones Unidas tiene un programa concreto para intentar apoyar a los países en desarrollo a cumplir estas metas, ¿no? Y este programa se llama Sea for All, Energía Sostenible para Todos. Abajo os pongo el link de internet donde podéis conseguir más información. Básicamente lo que quiere este programa es apoyar a las instituciones nacionales, a las empresas privadas, a que se universalice el acceso a la energía eléctrica, a que se duplique la participación de renovables y a que se duplique también la eficiencia energética en todos los países. Bien, con esto terminaría el bloque de energía y desarrollo. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario, algo que queráis compartir. Muchas gracias, Edgar. Bueno, entonces parece que me estoy explicando de momento muy bien, lo que me alegra bastante. De todas maneras, si a lo largo de mi intervención tenéis cualquier duda, gracias Roberto. Sí que os animo a que pongáis la pregunta, aunque yo tarde un poquito en contestarla, pero la vais dejando en el chat y lo intento resolver. Bien, vamos a hablar ahora de la sostenibilidad de las infraestructuras de producción de electricidad, ¿no? Ya hemos visto un poco todo el contexto internacional, hemos visto cuán importante es la energía para el desarrollo y vamos a ver ahora qué alternativas tenemos para producir esta energía eléctrica, qué impactos tienen estas diferentes tecnologías y cómo podemos hacer que sean sostenibles. Bien, ¿de qué dependen los impactos que van a producir las diferentes tecnologías o las diferentes infraestructuras de generación de energía eléctrica? Pues en primer lugar, ¿de qué fuente energética estemos utilizando? No es lo mismo utilizar combustibles fósiles como el carbón que utilizar un combustible renovable como puede ser el aire o el sol.
Va a depender también de las tecnologías utilizadas. Como vamos a ver más adelante, podemos utilizar carbón, pero hay tecnologías que son mucho más sostenibles, es decir, que nos van a permitir producir menos contaminación atmosférica, por ejemplo, que otras. Va a depender también los impactos del entorno de las instalaciones. No es lo mismo construir, por ejemplo, un parque eólico en una zona muy rica de avifauna, donde tenemos especies protegidas y podemos dañarla por colisión con estos molinos, como también vamos a ver a lo largo de la presentación de hoy, que construir un parque eólico en una zona absolutamente desértica. Para conocer los impactos ambientales ligados a cada tecnología concreta, es muy importante también que tengamos en cuenta todo el ciclo de vida de la actividad, es decir, que consideremos cuáles son los impactos ligados a los combustibles que vamos a utilizar, porque de esa manera vamos a poder tener una idea completa y correcta de cuál es el impacto real de las diferentes alternativas. Para comparar las distintas alternativas, no hay muchos estudios en realidad que hagan esta comparación, y a mí hay uno que, aunque sea un poquito antiguo, me gusta bastante y es el que quiero compartir con vosotros. Es un estudio que se realizó en la Unión Europea y en la que lo que se hacía era cuantificar económicamente los costes socioambientales de las diferentes tecnologías. Para eso se tenían en cuenta diferentes impactos, como por ejemplo el cambio climático, es decir, cómo iba a impactar sobre los cultivos, sobre la salud, cada una de las tecnologías de producción de energía eléctrica. ¿Cuál era el coste asociado al deterioro de la salud, por ejemplo, de los contaminantes atmosféricos como SO2, partículas, etcétera, y otros costes sociales? Este tipo de estudios a mí me gusta mucho porque los ambientalistas nos encanta hablar de plantas y de flores, pero no nos gusta hablar de dinero. Y yo creo que a la hora de ayudar a la toma de decisiones, este tipo de estudios nos ayudan bastante a clarificar las ideas y a dar la información a la gente que toma las decisiones y que está acostumbrada a manejar términos económicos y no ambientales, ¿no? Por eso he querido compartir este estudio con todos vosotros. Bueno, en esta gráfica de la derecha, que está muy chiquita, pero que yo os voy a explicar, están los resultados del estudio. Es decir, se va viendo los costes ambientales en euros por kilovatio hora de las diferentes tipologías de producción de energía. ¿Qué es lo que se ve en los resultados de este estudio? Pues en primer lugar, que los sistemas que utilizan combustibles fósiles tradicionales, carbón, derivados del petróleo y en menor medida gas natural, son los que presentan mayores externalidades, es decir, son los que más impactan en el entorno. La mayor parte de estos impactos o de estos costes externos se producen cuando se produce la propia energía eléctrica, es decir, en las propias centrales, en las propias infraestructuras de generación, aunque hay un pequeño componente también asociado a lo que es la extracción de los combustibles. La cogeneración, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, si alguno no la conoce, no os preocupéis, que ahora explicaré lo que es, reduce los costes socioambientales, sobre todo cuando se utiliza gas natural como combustible. La introducción de tecnologías avanzadas en el uso de combustibles fósiles reduce muchísimo los costes externos. Es decir, no es lo mismo quemar carbón o quemar gas natural utilizando una tecnología antigua que una tecnología moderna, como puede ser el ciclo combinado, el caso del gas natural. Y por último, yo creo que es algo evidente para todos, pues las energías renovables son las que producen menos daños por unidad de electricidad producida. La pregunta que hace Roberto es bastante buena, ¿no? Dice, ¿cómo se resuelve el tema de crear diferentes o nuevas infraestructuras cuando los ambientalistas se oponen a todas? Bueno, pues yo creo que lo importante es hacer un buen estudio y un buen análisis ambiental. Es decir, los ambientalistas y las asociaciones ecologistas tienen un papel que jugar en la sociedad. Y yo creo que lo están jugando y es un papel positivo en el sentido de que nos están moviendo a todos, a las empresas, a las instituciones, a tener un mayor cuidado con el medio ambiente. Pero en mi experiencia, y esto es una opinión, ¿vale? Y tomarla como únicamente como una opinión personal, en mi experiencia
no siempre tienen una visión equilibrada del tema. Es decir, si partimos del hecho de que necesitamos energía y electricidad para nuestro desarrollo, tenemos necesariamente que crear infraestructuras energéticas. Lo que tenemos que hacer es crear las mejores infraestructuras energéticas, las que sean más sostenibles, ¿no? Y precisamente en esta ponencia tiene como objetivo que trabajemos y que pensemos sobre este tema. Bueno, gracias, gracias Roberto. Hasta aquí he hecho un poco la visión general de las diferentes energías. Si tenéis alguna pregunta, os animo a hacerla y si no, voy a pasar ya al siguiente bloque, que es el de las energías renovables y ya concretando tecnología por tecnología cuáles son los impactos y cuáles son las medidas que podemos introducir. Bueno, pues Alejandro, tu pregunta me gusta bastante. En realidad la economía ambiental, en mi opinión, el avance todavía es bastante pequeño, todavía es bastante pequeño y creo que es un campo por explorar, ¿no? En el momento que empezamos a hablar o sea, cuando hemos empezado a introducir los temas económicos en el mundo ambiental, cuando hablamos de cambio climático. Yo creo que ha sido el primer momento en el cual se han introducido, se han empezado a cuantificar daños y además en el informe Stern se demostró que o actuábamos ya o iba a ser mucho más caro actuar más adelante, ¿no? Y por tanto este tipo de estudios yo creo que son muy importantes y creo que hay un campo amplísimo para seguir haciendo este tipo de estudios. Estamos hablando de economía ambiental o de economía verde. Tampoco sé muy bien cuál es la diferencia. Yo básicamente de lo que estoy hablando es de traducir los impactos ambientales en dinero, en términos económicos. Para mí la economía o la actividad humana tiene que ser sostenible, tiene que ser ambientalmente sostenible. Pero sí creo que como ambientalistas tenemos el reto de salir de nuestra parcela de conocimiento y traducir nuestro conocimiento y traducir los impactos ambientales en unos términos que pueda conocer cualquiera. Y desde luego el dinero es una moneda que todos sabemos todos conocemos muy bien su valor. Con lo cual yo creo que es importante traducirlo a dinero para poder comparar, por ejemplo, diferentes tecnologías, ¿no? Bueno, espero haber aclarado un poco vuestras inquietudes. Sí, yo creo que sustentable y sostenible es bastante parecido. O sea, yo pienso que es más una cuestión de elegir la palabra, pero para mí el significado es similar y yo lo utilizo básicamente de manera indistinta. Bien, bueno, pues después de este interesante debate, si os parece, vamos a ir ya aterrizando en las diferentes tecnologías, ¿vale? Vamos a empezar por las tecnologías renovables y concretamente por los parques eólicos. He querido empezar por las tecnologías renovables, casi por las tecnologías de las más desconocidas a las más conocidas en América Latina. Entonces, el orden va a ser parques eólicos, solar, hidráulica y por último me centraré en las tecnologías de combustión. Bueno, en lo que respecta a los parques eólicos evidentemente tienen muchos impactos positivos. No generan gases de efecto invernadero, con lo cual contribuyen a la estabilidad climática. No estamos utilizando combustibles fósiles, que como todos sabéis son unos combustibles agotables, sino que usamos el viento, que es una fuente energética que está a disposición de todos y es inagotable. No requieren grandes obras, en realidad es bastante sencillo construir un parque eólico, no hay que hacer mucho movimiento de tierra. La generación de residuos es mínima, tanto en fase de construcción como en fase de explotación, tanto residuos atmosféricos como líquidos como sólidos. Ocupa muy poquito terreno y además un parque eólico es muy compatible con otras actividades como por ejemplo las agrícolas o las ganaderas. Evidentemente no durante la fase de construcción del parque porque van a haber mucha maquinaria por ahí, pero en el momento que el parque ya está construido y empieza a funcionar, podemos seguir cultivando debajo del parque eólico, las vacas pueden seguir pastando y dando leche sin ningún tipo de problema. Y además son instalaciones que se pueden desmontar muy fácilmente. O sea que dentro de 30 años
podemos desmontar todos los aerogeneradores y dejar el entorno prácticamente como lo encontramos. Pero, aunque sea una energía renovable y aunque veis que la lista de impactos positivos es bastante más amplia que la de negativos, también tiene impactos positivos como cualquier tipo de actividad humana, ¿no? Y yo de lo que os voy a hablar hoy son de los impactos más característicos de los parques eólicos, o los más famosos, ¿no? Serían las alteraciones paisajísticas, el impacto sobre las aves y los ruidos. Bueno, en lo que se refiere al impacto paisajístico, como impacto paisajístico entendemos la pérdida de calidad que experimenta un paisaje porque estamos introduciendo unos elementos extraños y artificiales. Evidentemente el paisaje es una construcción humana y su valoración es muy subjetiva, es decir, depende del espectador. Igual que cada uno tenemos un color favorito o hay un cuadro determinado que a uno no gusta ni a otros no, pues con el paisaje pasa exactamente lo mismo. Como es una construcción subjetiva, depende mucho de si pensamos que lo que estamos viendo es positivo o negativo. Los parques eólicos, como es una forma de producir energía renovable y limpia, lo percibimos de manera positiva, con lo cual los solemos ver más bonitos, ¿vale? Pero evidentemente, como podéis ver en la foto, un parque eólico con muchos aeros, pues produce una pérdida bastante importante de calidad del paisaje porque pierde su naturalidad, ¿no? Además, tened en cuenta que los parques eólicos buscan las zonas de mucho viento, que suelen ser las zonas más elevadas, con lo cual son todavía más visibles. Os voy a contar una anécdota que me sucedió en Ecuador, dando un curso muy parecido a este, ¿no? Yo lo que hablaba del paisaje y yo decía que, por ejemplo, aquí en España, sabéis que tenemos muchos parques eólicos, los parques eólicos pueden afectar al paisaje y si en la zona donde vamos a poner un parque eólico hay turismo rural, turismo ligado a la naturaleza, pues el impacto económico puede ser negativo sobre el turismo, ¿no? Entonces, en Ecuador fue muy divertido porque me dijeron, no, aquí en Ecuador un parque eólico produce un impacto muy positivo sobre el turismo. Y yo no entendía nada y yo decía, pero no lo puedo entender, ¿por qué, no? Y me decían, pues mira, porque solamente hay un parque eólico, entonces hay muchísima gente que se desplaza a verlo, ¿no? Entonces, bueno, como veis, todo es relativo, esto es el paisaje muy relativo y hay veces que incluso los parques eólicos pueden ser un foco de atracción de visitantes, ¿no? Eh, bien, Roberto, dices que efectivamente los parques eólicos van a depender de que haya el recurso eólico, es decir, de que haya viento. Para ver si un parque eólico se puede construir, es decir, es viable económicamente o no, lo que se hace es que se monta una torre anemométrica y se mide el viento durante un año completo. Ahí se hace el estudio técnico-económico y se decide si salen los números y es económico o no, ¿vale? Bueno, eh, esto simplemente os lo voy a dejar en la presentación que estará disponible en la web, pero son los resultados de una encuesta que se hizo en Albacete, que es una zona de España donde hay muchos parques eólicos y donde se puso de manifiesto que había una percepción social muy positiva en relación a los parques eólicos y que eso hacía que se vieran bonitos y que la gente opinara que compensaban el impacto negativo paisajístico frente al resto de impactos positivos. ¿Qué podemos hacer en relación a este impacto? Bueno, pues los aerogeneradores no se pueden enmascarar de ninguna de las maneras. Por lo tanto, es muy importante analizar el impacto en la fase previa, antes de implementar el proyecto, y ubicar los parques eólicos evitando zonas de gran belleza natural o zonas también culturalmente atractivas y también la cercanía de ciudades, porque no hay manera de camuflarlos. Eh, una vez elegido una zona idónea, es importante también que elijamos aerogeneradores de torre tubular en lugar de torres de celosía y que además los pintemos con colores poco llamativos, normalmente se utiliza un gris clarito y que además no sean brillantes ni reflectantes para minimizar su capacidad de visualización.
Y también es importante que si estamos diseñando un parque eólico, utilicemos aerogeneradores de mayor potencia. Por ejemplo, si lo que queremos es producir 10 megavatios y utilizamos aerogeneradores de 2 megavatios, solamente tendremos que poner 5 frente a los 10 que tendríamos que poner si utilizamos máquinas de 1 megavatio, máquinas más pequeñas. Esto de alguna manera también reduce el impacto paisajístico. El siguiente impacto del que vamos a hablar es del impacto sobre la avifauna. Seguramente todos habéis oído hablar que la avifauna se puede ver afectada por la presencia de un parque eólico. No hay muchos datos porque la tecnología eólica es una tecnología relativamente reciente, pero bueno, sí que en Tarifa, en España, y en Altamont Pass, en California, hay históricos de afección avifauna de este tipo de instalaciones. Entonces, bueno, lo que se ha visto es que el impacto o la magnitud del impacto va a depender de las especies que haya en la zona y de su grado de conservación. Vamos a ver también que el número de colisiones es menor de las que se esperaba en un principio, o sea, no es un impacto tan importante, pero evidentemente si estamos poniendo un parque eólico en una zona donde hay un ave en peligro de extinción, que solamente quedan 30 parejas en el país y estamos poniendo ahí nuestro parque eólico, pues el impacto va a ser crítico. Aunque solamente se nos colisione un ave y se nos mate un ave cada 10 años, ese impacto puede llegar a resultar crítico para esa población, ¿vale? De todos los impactos que se producen sobre las aves, el más grave es la colisión porque va a hacer que las aves se mueran y que las poblaciones de ave, incluso las especies, se puedan poner en peligro. Podéis ver ahí en la transparencia cuáles son los ratios de colisión que se han extraído de los diferentes estudios. Por ejemplo, en California se ha visto que de media muere un ave por aerogenerador cada 25 años. En otros estudios hechos en Navarra, en España, lo que se veía es que los ratios de colisión variaban dependiendo de si las aves eran pequeñas o grandes. Para las aves grandes, los índices eran de 0,08 a 0,1 ave muerta por aerogenerador y por año. Es decir, ya veis que va a variar bastante dependiendo de la zona. Lo que sí que se ha visto es que cuando el parque eólico se sitúa cerca de una zona de atracción de la avifauna, por ejemplo, una zona que las aves utilizan para comer o donde hay un vertedero, un relleno sanitario, que también son focos de atracción de las aves, el número de aves muertas aumenta mucho. Se ha visto también que las aves más afectadas son aves marinas y aves planeadoras, sobre todo rapaces. Además de la colisión, hay otros impactos sobre la avifauna, como por ejemplo, otro de los más importantes es la creación del el efecto espantapájaros, es decir, que cuando pongamos un parque eólico todas las aves se marchen de allí. Se ha visto que eso puede ser cierto para las aves de mayor tamaño que evitan la zona, pero en realidad las aves de menor tamaño conviven perfectamente con el parque eólico y siguen incluso criando en el parque eólico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este tipo de instalaciones, al final, la conclusión es que las aves se acostumbran a ellas. ¿Qué medidas de mitigación podemos usar para evitar la afección de los parques eólicos sobre las aves? Lo primero, elegir una localización adecuada, es decir, hacer un buen estudio ornitológico previo para elegir un emplazamiento que no tenga un riesgo crítico sobre las aves. Una vez que el parque eólico está en marcha, lo que se suele hacer generalmente es controles periódicos donde se van visitando diariamente todos los aerogeneradores y buscando si hay aves que han muerto, aves que han colisionado. Se van haciendo unas estadísticas y finalmente, si vemos que hay un molino concreto que registra muchas situaciones de mortandad, pues luego lo que se puede hacer es parar ese molino en la época concreta del año en la que se registran más episodios de mortalidad. Y la tercera medida es separar al menos 120 metros los aerogeneradores para dejar pasos intermedios por los que puedan
cruzar las aves en caso de que quieran atravesar el parque eólico. En relación al ruido, los aerogeneradores producen dos tipos de ruido. El mecánico, que es el producido por todos los aparatos que hay en el rotor, que es la zona alta del aerogenerador, y luego el ruido aerodinámico, que es el que producen las palas al rozar con el viento. El nivel de ruido que produce un aerogenerador depende del modelo, pero más o menos es de 100 decibelios a 1 metro, es decir, es bastante ruidoso. Lo que pasa es que este ruido va descendiendo mucho con la distancia, con lo cual a 400 metros de distancia el ruido es prácticamente inapreciable. Por tanto, un parque eólico produce impacto de ruido, pero en un entorno bastante reducido. Normalmente también, como los parques eólicos se ponen en las zonas altas de la montaña donde hay mucho viento, suelen ser zonas que no están habitadas. Entonces no es habitual que un parque eólico genere molestias por ruidos a la población. No es habitual. Con esto acabaría un poco la revisión de los parques eólicos. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario. Bien, pues si no hay ninguna duda, porque vamos un poquito, voy bastante justita de tiempo, voy a pasar a las centrales solares. Antes de nada, voy a explicaros que algunos de vosotros, ¿qué pasa con los murciélagos? Muy buena pregunta. Los murciélagos, sabéis que no son aves porque son mamíferos voladores, pero podemos hablar exactamente igual de las aves que son afectadas por los parques eólicos, ¿vale? Se registran también colisiones de murciélagos, con lo cual, igual cuando hacemos un estudio ornitológico, incluiremos a los murciélagos dentro de este estudio, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a las centrales solares. En lo que se refiere a centrales solares, hay dos grandes tipos de centrales: fotovoltaicas, que utilizan los paneles fotovoltaicos, que son semiconductores, que captan la luz y la transforman directamente en electricidad. Y luego las centrales termosolares, que lo que hacen es que aprovechan la radiación del sol para calentar un fluido y producir vapor de agua, que se utiliza en un ciclo térmico similar al de las centrales convencionales para producir energía eléctrica. De las centrales termosolares hay dos tecnologías. Estas tecnologías son bastante novedosas, ¿vale? Que son las de torre central, donde hay un montón de espejos que apuntan a una torre central en la cual hay un fluido que queremos calentar. Este efecto espejo lo que hace es que este fluido se ponga a una temperatura altísima, va a un intercambiador de calor, calienta un agua que se convierte en vapor de agua, que va a una turbina de vapor, la mueve y produce energía eléctrica en el alternador. La otra tecnología es de colectores distribuidos, que son unos espejos con esta forma cóncava, en medio de los cuales va un conductor por el cual va el agua. Entonces todo el calor se concentra en ese conductor, el agua se calienta, pasa a vapor de agua, igual el vapor de agua se utiliza en el ciclo termodinámico para producir energía eléctrica. Los impactos positivos son muy similares a los de los parques eólicos, y entre los impactos negativos, que es en los que nos vamos a centrar, podemos hablar de alteraciones paisajísticas, que no voy a entrar más en ello porque se analizan de una manera similar a las de los parques eólicos. Eso sí, tienen la ventaja de que, como este tipo de instalaciones, los paneles se instalan mucho más cerquita del suelo, su visibilidad es menor, ¿vale? Es decir, se ven desde menor distancia que, por ejemplo, un parque eólico. Ocupación del suelo y alteración de los usos existentes. Este para mí es el mayor impacto de este tipo de instalaciones. Y luego consumo de agua, sobre todo en las tecnologías termosolares, como vamos a ver ahora. Ocupación de suelo. Bueno, pues en relación a la energía eléctrica que producen, las plantas solares ocupan gran cantidad de terreno, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una central fotovoltaica para producir 1 megavatio de energía eléctrica utiliza entre 1 y 2 hectáreas. 1 hectárea es un campo de fútbol.
O sea, imaginaos, son superficies enormes. En el caso de las centrales de concentración, de las centrales termosolares, esta superficie aumenta hasta las 6 hectáreas megavatios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando construimos una instalación de este tipo, todos los hábitats que había en ese terreno y todos los usos previos desaparecen. Y además es una actividad que no es compatible, es decir, un parque eólico, acabas de construir el parque eólico y podemos seguir cultivando debajo. Una central solar, como veis en la foto, no, porque lo estamos llenando todo de espejos. Entonces, el terreno pierde completamente su uso para pasar a ser simplemente el sostén de nuestra instalación solar. ¿Qué medidas podemos utilizar para hacerlo compatible con el medio ambiente? Pues localizarlo en zonas degradadas, en campo de cultivo o en zonas que estén abandonadas y que no tengan ningún otro uso. En lo que se refiere al consumo de agua, las centrales que más consumen son las centrales termosolares, dado que las fotovoltaicas no utilizan agua dentro de su proceso. Las termosolares sí, porque utilizan un ciclo termodinámico igual que una central convencional, por lo tanto es importante que hagamos un estudio del recurso agua para ver si podemos utilizar ese agua y si estamos eligiendo una fuente de agua adecuada. Es decir, en el análisis de viabilidad el factor agua es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, con este bloque termino lo que sería la energía solar. No sé si hay alguna duda de esta tecnología. Bueno, parece que no, con lo cual voy a pasar a centrales hidroeléctricas. Eh, Centrales hidroeléctricas voy a intentar pasarlas un poquito más rápido porque yo entiendo que todos vosotros, trabajando en América Latina, tenéis bastante experiencia sobre el tema. Me centraré en algunos puntos que yo creo que puedan resultar más interesantes o que en mi experiencia son menos conocidos, ¿no? Los impactos negativos de las centrales hidráulicas, ocupación de terreno por la inundación del embalse que tenemos que construir, afección a aguas subterráneas por la construcción de túneles, voy a hablar de esto, expropiaciones y desplazamiento de la población, eutrofización del embalse, detracción de caudales en el río, afección a la calidad del agua e impacto sobre la vida acuática. Que sí, hay más impactos, Alejandro. Efectivamente, la evaporación de agua en el embalse es otro de los impactos, como la producción de nieblas. Lo único que me he querido intentar centrar en los impactos más significativos, ¿vale? Pero efectivamente es otro impacto que hay que tener en cuenta. Os quiero hablar ahora del tema de la afección a las aguas subterráneas por la construcción de túneles. Sabéis que muchas centrales hidráulicas requieren la construcción de un túnel por el que se deriva el agua y yo creo que muchas veces este impacto no se tiene todo lo en cuenta que se debería tener. Cuando nosotros construimos un túnel, este puede atravesar diferentes formaciones geológicas y puede llegar a vaciar acuíferos que haya en la parte superior. Es muy importante que hagamos un buen estudio hidrogeológico para saber si el túnel que vamos a construir atraviesa alguna formación de este tipo y que además decidamos cómo vamos a construir ese túnel en consecuencia. Es decir, si vemos que el túnel atraviesa una zona que tiene acuíferos por arriba, que además son utilizados por la población, por ejemplo, para riego, es importante que a ese túnel le hagamos un revestimiento, es decir, lo impermeabilicemos para evitar que perdamos el agua de ese acuífero. Es también importante que antes de comenzar la construcción identifiquemos otras fuentes de agua capaces de dar el caudal necesario a todos los usos que está teniendo ese agua superficial para que si las afectamos podamos remediarlo de una manera rápida. ¿Vale? Efectivamente hay otros impactos que los dos Alejandros estáis apuntando, os lo agradezco, pero por lo limitado del tiempo, la verdad es que no me da tiempo a hablar de todo y he querido hacer pues pinceladas rápidas de los que yo considero pues un poquito más significativos.
El siguiente, no me voy a detener en él, es el tema de expropiaciones y desplazamiento de la población, que tiene un impacto importante, sobre todo a nivel social, y que hay que considerarlo tanto en los estudios ambientales y de viabilidad previos como en todo el manejo social que hay que hacer a lo largo de todo el proyecto. Eutrofización del embalse. Sabéis que es el deterioro de la calidad del agua dentro del embalse. Estamos embalsando el agua. Si en ese embalse hay un gran aporte de nutrientes, por ejemplo, porque alrededor hay agricultura y se utilizan fertilizantes con nitrógeno, fósforo, que son unos nutrientes muy importantes, empiezan a crecer los microorganismos dentro de nuestro embalse, empiezan a consumir todo el oxígeno. Eso hace que se pierda el oxígeno y que cualquier animal acuático que consuma oxígeno pues se muera porque no puede respirar, ¿no? Esta mala calidad del agua en el embalse se va a transferir aguas abajo, dado que cada vez que turbinemos agua, pues ese agua que estamos liberando aguas abajo va a estar desprovista de oxígeno disuelto. ¿Qué podemos hacer para evitar este impacto? Bueno, pues en la construcción del embalse, eliminar toda la vegetación que hay en el vaso del embalse, dado que así estamos retirando materia orgánica que de alguna manera se va a pudrir y va a producir la eutrofización del embalse. Y otra medida, que es una medida que yo creo que es bastante innovadora y que es una tecnología que nosotros hemos empezado a probar ya en alguna de nuestras centrales, es oxigenar el agua turbinada. Es decir, a veces es muy difícil, como por ejemplo apunta Alejandro, si tenemos una actividad forestal alrededor de nuestro embalse o una actividad agrícola y a nuestro embalse por las escorrentías les va llegando todos esos nutrientes, va a ser muy difícil conseguir regular esa actividad, ¿no? Entonces, una posible medida para mejorar la calidad del agua aguas abajo de la presa es aumentar la oxigenación del agua turbinada mediante dispositivos de aireación, tanto en la turbina como en los canales de liberación del agua. Es decir, si por ejemplo, como apunta Roberto, no podemos trabajar en la cuenca hidrográfica, porque son trabajos lentos, porque requieren mucho tiempo o por cualquier otro motivo, muchas veces también el trabajo en cuencas hidrográficas es un trabajo que depende más de las administraciones públicas y de decisiones políticas, y a lo mejor la empresa se encuentra con el problema en su embalse. Entonces, resolverlo y llegar a acuerdos, pues es costoso, tanto en tiempo como en esfuerzo, y muchas veces no nos da tiempo y tenemos que resolver ya el problema. En alguna central que tenemos nosotros con esta problemática en España, lo que hemos hecho ha sido instalar unas soplantes que meten agua dentro, que meten aire dentro del agua que se está turbinando, de manera que en la propia turbina se mezcla y aguas abajo ya estamos liberando aguas pues con 4 o 5 partes por millón de oxígeno, que ya es una cantidad que ya permite la vida acuática, ¿vale? Entonces, os quería hablar sobre todo de esta medida porque yo creo que es innovadora y me gusta, vamos, tenía ganas de que la conocieseis, sobre todo para cuando trabajos más integrales, como puede ser el trabajo en cuencas hidrográficas, el manejo de cuencas, pues no es posible o necesitamos una solución más rápida, ¿no? Bien, no me voy a parar a hablar de detracción de caudales ni de afección a la calidad del agua. Aquí simplemente recordar que para evitar estos impactos es importantísimo que en la fase de estudio de impacto ambiental se determine cuál es el caudal ecológico, es decir, cuál es el caudal que hay que dejar aguas abajo de nuestra presa para mantener tanto los usos que se están haciendo del agua, es decir, si se usa para la agricultura que se siga utilizando, si se usa para beber que se pueda seguir utilizando, como para mantener la riqueza biológica del río aguas abajo, la riqueza ecológica. Importante que cuando calculemos estos caudales ecológicos utilicemos métodos hidrobiológicos, es decir, que no nos limitemos a coger el 10% del caudal anual, no. Tenemos que ir al río, tenemos que saber qué especies hay, tenemos que saber qué forma tiene la cuenca de ese río para, utilizando métodos hidrobiológicos. Aquí en España se utiliza mucho el FASBIM, por ejemplo,
pues calcular unos caudales ecológicos que nos garanticen el mantenimiento de la biodiversidad. Bien, ¿en qué porcentaje encarece un proyecto al airear el agua turbinada? Vale. Hay una pequeña pérdida de rendimiento, ¿vale? No es muy significativa y en una central que lo estamos introduciendo nosotros, estamos hablando de que estos sistemas cuestan del orden de 200-300 mil dólares, ¿vale? Es decir, tienen un coste significativo, pero también obtenemos buenos resultados de una manera rápida. Vamos a, vamos a seguir avanzando. Otro impacto también bastante importante de las presas sobre la fauna acuática es el impacto barrera. Sabéis que hay muchos peces que para completar su ciclo vital tienen que hacer un viaje a lo largo del río, incluso muchas veces desde el río al mar, como puede ser el salmón o la lamprea o las anguilas, por ejemplo, ¿no? Para estos peces la construcción de una presa supone una barrera y supone que no pueden completar todo su ciclo biológico y que incluso no se pueden reproducir, con lo cual una presa en un río en el cual hay una especie migratoria supone que esa especie migratoria va a desaparecer para siempre de ese río. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, pues construir dispositivos de franqueo. Aquí en España es algo bastante habitual. Los hay de diferentes tipos, ¿no? Los más utilizados, y yo creo que los más habituales y los que probablemente conoceréis todos, son esta foto de la izquierda y esta figurita de aquí, es decir, las escalas de peces. Las escalas de peces lo que hacen es dividir la altura de la presa como si dijéramos, en saltitos más pequeños, para que los peces puedan ir saltando de un reservorio a otro y superando toda la altura de la presa. Esta solución nos vale cuando la presa tiene como mucho 5 metros. Para más de 5 metros son inviables puesto que los peces se cansan, o sea, no tienen energía suficiente como para ir saltando de artesa en artesa hasta llegar arriba. Cuando tenemos este tipo de presas más altas, tenemos que utilizar ascensores de peces, que es lo mismo pero mecanizado, es decir, son cubas en las cuales llegan los peces y una célula fotoeléctrica detecta que se ha llenado de peces, sube y las libera en la parte de arriba del embalse. En este tipo, a la hora de diseñar este tipo de sistemas, es muy importante que conozcamos bien qué especies hay para dimensionarlas adecuadamente y luego también que creemos un mecanismo de atracción a la entrada del dispositivo. Eso es clave. Muchas veces construimos una escala de peces, pero claro, los peces no saben que tienen que venir para acá. ¿Cómo atraemos los peces hacia la entrada? Con agua, con un caudal de agua. Es decir, los peces siempre nadan a contracorriente. Con lo cual, si yo, por ejemplo, en esta presa de la foto de la izquierda tengo que soltar un caudal ecológico, lo mejor es que lo suelte en esta zona de aquí. De manera que ese caudal de agua atraiga, los peces vayan nadando contra corriente y les atraiga hacia la entrada de mi escala de peces. Haríamos lo mismo con un ascensor de peces, ¿vale? Bueno, pues con esto acabaría la parte de centrales hidroeléctricas. Como veis, he ido un poquito rápido porque yo creo que como el 54% de la energía eléctrica la producís con este tipo de centrales, seguro que me podéis enseñar vosotros más a mí que yo a vosotros sobre cómo hacer este tipo de infraestructuras sostenibles, ¿no? Sí me he querido parar un poquito en el tema de ascensores de peces y dispositivos de aireación en turbina, que yo creo que son avances tecnológicos que pueden ser más novedosos para todos, ¿no? Voy a pasar ya a las tecnologías de combustión, que sería el último bloque, aunque también es un bloque un poquito más complejo, puesto que este tipo de centrales pues tienen más impactos, ¿no? Bueno, hablamos de centrales de combustión, aquellas en las cuales estamos quemando un combustible que nos sirve para calentar agua, pasarla a vapor de agua, que metemos en una turbina. Este vapor de agua se expande en la turbina, hace girar la turbina que está unida a un alternador en el cual se nos produce energía eléctrica.
hay un avance tecnológico de las centrales térmicas convencionales, que son las centrales de ciclo combinado. La central de ciclo combinado es lo mismo que lo anterior, pero además esos gases de escape de quemar el combustible los metemos en una turbina de gas que también se mueve un alternador y produce energía eléctrica, con lo cual conseguimos obtener un rendimiento energético mucho mayor, prácticamente un 60%, que es el doble de una central térmica convencional. ¿Por qué podemos hacer eso con las centrales de ciclo combinado y no con una central de carbón? Porque el gas natural es un combustible muy limpio, con lo cual esos gases de combustión son muy limpios y yo los puedo utilizar en una turbina. Si yo metiera el gas de combustión del carbón en una turbina, entre las partículas que tiene y el SO2 que condensaría en ácido sulfúrico, la acabaría destrozando en 3 días. ¿Vale? Ese es el motivo por el cual con gas natural podemos utilizar esta tecnología de ciclo combinado y obtener unos rendimientos tan grandes, ¿no? Por otra parte estarían las centrales de cogeneración, que lo que hacemos es que además de producir energía eléctrica, todo el calor residual que se produce lo vamos a utilizar en una instalación industrial aneja, por ejemplo una industria láctea o una industria conservera. Todo ese calor la utilizamos en la industria y conseguimos ya rendimientos que pueden ser superiores al 75-80%, rendimientos muy elevados, ¿no? Cuando hablamos de rendimientos energéticos elevados, hablamos de que aumenta la sostenibilidad, puesto que estamos produciendo con el mismo combustible mucha más electricidad, con lo cual los impactos por energía eléctrica producida disminuyen radicalmente, ¿no? Bueno, aquí podéis ver un listado de los impactos negativos de las centrales de combustión. Contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, producción de ruidos, generación de fluentes líquidos contaminantes, consumo de agua y residuos sólidos, ¿vale? Es una tecnología que realmente tiene prácticamente todos los impactos. A mí, desde el punto de vista ambiental, me resulta muy interesante cuando tengo que hacer estudios de impacto ambiental de estas tecnologías, pues son estudios muy completos, ¿no? Donde hay que saber un poquito de todo. En lo que se refiere a contaminación atmosférica, las centrales termoeléctricas, las centrales de combustión, nos producen básicamente dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono y también CO2, que como sabéis todos es uno de los principales gases de efecto invernadero. En menor medida, y según el combustible que utilizamos, ya se pueden producir otras cosas, como metales pesados, halógenos, etcétera. Cuando hablamos de contaminación atmosférica de una central termoeléctrica, efectivamente, Alejandro, justo iba ahí, ¿no? No solamente nos tenemos que fijar en los efectos sobre la salud que producen, por ejemplo, las partículas o el SO2, sino en que estos combustibles primarios que son emitidos a la atmósfera pueden producir también efectos indirectos de largo alcance, como puede ser la lluvia ácida o como puede ser también la generación de ozono. Es decir, este SO2 que emite nuestra central térmica se va a ir transportando por el viento y en zonas alejadas de mi central se puede disolver en las gotas de lluvia que caen de la atmósfera, acidificándolas. Y esa lluvia ácida pues nos va a dañar los metales, nos va a dañar los monumentos, nos va a dañar los cultivos, etcétera. Con el ozono pasa una cosa parecida. Cuando emitimos NOx, por ejemplo, que es un precursor del ozono, o compuestos orgánicos volátiles, todo eso se va a mezclar en la atmósfera y en presencia de luz solar va a producir ozono. El ozono, que es estupendo en la estratosfera, porque sabéis que la capa de ozono nos protege de la radiación solar, a nivel del suelo es un oxidante y un contaminante muy potente, que produce daños en cultivos, afecciones respiratorias, etcétera, ¿vale? En este cuadro yo lo que quería era compararos los diferentes tipos de contaminantes atmosféricos producidos por los distintos combustibles. Entonces, así a ojo podéis ver que el gas natural es el mejor en términos de contaminación atmosférica.
ya que como el gas natural no tiene azufre, prácticamente no produce óxidos de azufre, como el gaseoso no produce partículas, como conseguimos rendimientos muy elevados, las tasas de emisiones de CO2 son mucho más bajas que el resto de combustibles, y luego también produce óxidos de nitrógeno, pero la concentración o la cantidad es media respecto, por ejemplo, al carbón, que como veis es el combustible en términos atmosféricos más impactante, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación? En primer lugar, elegir el combustible más limpio posible, en el orden que os pongo ahí: gas natural, luego petróleo y luego carbón. Luego, utilizar tecnologías modernas de elevado rendimiento, cogeneración siempre que sea posible, centrales de ciclo combinado de gas y, por último, centrales térmicas convencionales. Cuando utilicemos carbón, utilizar un carbón de alto poder calorífico, pocas cenizas y poco azufre. Esto nos va a minimizar la contaminación atmosférica. Una vez seleccionado el combustible, utilizar una tecnología de combustión que sea sostenible. Por ejemplo, centrales de ciclo combinado en el caso del gas, mucho mejor que motores, por ejemplo, o tecnologías supercríticas para las centrales de carbón. Son tecnologías que aumentan mucho el rendimiento de la central de carbón, y aunque usemos un combustible que es bastante sucio en términos ambientales, al final, si dividimos los contaminantes emitidos por la energía eléctrica producida, pues el balance nos va a mejorar respecto a una tecnología o a una caldera convencional de carbón. Y por último, determinar y calcular adecuadamente la altura de la chimenea para reducir la emisión, es decir, para reducir la cantidad de contaminación que llega al entorno de nuestra instalación. Para ello es muy importante utilizar modelos, programas de difusión atmosférica. A la derecha podéis ver un mapita resultante de un estudio que hemos hecho de una central, donde podemos ver cómo difunde la contaminación y qué concentraciones tenemos en el entorno de nuestra instalación para diferentes alturas de chimenea, y esto nos permite elegir la altura adecuada. Efectivamente, para poder hacer un buen estudio, lo primero que tenemos que saber es cuál es la calidad del aire del entorno. Es decir, si yo sé que a partir de 200 microgramos metro cúbico de NOx voy a tener problemas para la salud, tengo primero que medir qué contaminación hay en el entorno de mi instalación industrial. Si en el entorno de mi instalación industrial hay una zona donde ya tengo 180, realmente el margen que tengo yo de contaminación es muy pequeño, son solamente 20 microgramos metro cúbico. Entonces es importante que tengamos en cuenta no solamente la emisión que produce nuestra instalación, sino la situación preoperacional, es decir, cuál es la concentración de los distintos contaminantes en la situación de partida. Gracias, Alejandro, por la puntualización. En esta transparencia lo que podéis ver son diferentes tecnologías que hay para los diferentes contaminantes. Por ejemplo, para SO2 podéis ver que si utilizamos calderas de carbón con lecho de fluido con calo caliza, podemos reducir los contaminantes, es decir, el SO2, en un 80-90%. Si utilizamos sistemas de sulfuración de gases, en un 85 a un 98. Y también, donde he encontrado información y donde tengo información, podéis ver los ratios de inversión necesarios para instalar este tipo de sistemas, ¿vale? Lo veis para el SO2, lo veis para el NOx, donde podemos utilizar sistemas de control de la combustión, sistemas de reducción catalítica. El NOx es un contaminante que se produce por la oxidación, del nitrógeno del aire a temperatura. Por lo tanto, es un contaminante un poquito complicado de manejar, es decir, el azufre o el SO2 se produce por oxidación del azufre del combustible. Combustible sin azufre no me produce SO2. En cambio, el NOx, como siempre en cualquier combustión vamos a utilizar aire que va a tener un 79% de nitrógeno, pues se nos van a producir NOx. Veis también para las partículas las diferentes medidas de mitigación que tenemos disponibles y los porcentajes de reducción de contaminantes, ¿vale?
No me voy a parar más de esto, simplemente quería proporcionaros toda la información en un cuadro que os sea útil de cara al diseño de instalaciones o de cara a proponer este tipo de medidas si estáis, por ejemplo, haciendo un estudio de impacto ambiental, ¿vale? Efectivamente, Alejandro, también lo que dices tú, una vez que la planta está ya en operación, como una medida de vigilancia y control, tendremos que establecer un sistema de monitoreo de calidad del aire en el entorno de la instalación. Yo en la ponencia de hoy, la verdad es que este es un tema muy amplio del que podríamos estar hablando una semana, ¿no? Porque tiene muchos detalles. Yo me he centrado hoy mucho, sobre todo, en lo que son avances tecnológicos en las propias infraestructuras de generación, ¿vale? Para centrar un poquito el tema ahí y que todos conozcamos este tipo de posibilidades y de tecnologías que se pueden utilizar. Eh, si, a la pregunta de Ronald, es decir, si nos encontramos con que se quiere construir una central de ciclo combinado en una zona de atmósfera contaminada, muchas veces no es posible. Es decir, cuando hacemos la modelización atmosférica, vemos que no es posible construirla. Por mucho que aumentemos la chimenea, no vamos a ser capaces de mantener la, los límites legales. La posición que toma la industria es buscar otro emplazamiento. Mira, la industria para construir una instalación de generación hace falta bastante dinero. Hoy en día para conseguir dinero te tienes que ir a un banco que te financie, ¿vale? Un banco que te financie lo primero que te va a mirar es esto. Es decir, usted quiere construir una instalación de carbón, muy bien, enséñeme su estudio de impacto ambiental. He tenido experiencias, por ejemplo, de trabajo en Marruecos, que es un país con una legislación ambiental muy poco exigente, en la cual para una empresa determinada hicimos un estudio de impacto ambiental que pasó y consiguió la autorización de la administración local. Pero cuando esta empresa fue a pedir financiación a los bancos nos pidieron un montón de estudios complementarios. Nos pidieron modelizaciones atmosféricas complementarias, nos pidieron que analizáramos nuevos escenarios, nos pidieron que subiéramos la altura de chimenea. Entonces, os puedo asegurar que hoy por hoy el tema de los impactos ambientales y la sostenibilidad de una infraestructura energética es un tema que cualquier financiador mira con lupa antes de dar ni un peso, ni un euro o ni un dólar a ese proyecto. ¿Vale? Evidentemente es importante conocer la base ambiental y el entorno en el que a poner nuestra instalación. Bien. Seguimos con la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué podemos hacer para reducirla? Bueno, pues utilizar combustibles que tengan menos carbonos por unidad calorífica, gas natural, petróleo, carbón. Vemos que ambientalmente parece que el orden siempre es el mismo, ¿veis? Utilizar tecnologías de mayor rendimiento y luego ya, pero ahí podemos conseguir ahorros menores, considerar el ciclo de combustible, traer un carbón más cerca para ahorrar el CO2 ligado al transporte de ese carbón, pero bueno, ahí en realidad estamos atacando ya los flecos, es decir, lo gordo serían las dos medidas anteriores. El ruido. Bueno, el ruido sabéis que es una onda, que es una perturbación y que además el ruido es un contaminante y tiene efectos sobre la salud humana. Puede inducir molestias al sueño, estrés y a niveles muy elevados incluso pérdida de la audición. En las centrales hay muchísimas fuentes de ruido, bombas, compresores, condensadores, turbinas, calderas, las torres de refrigeración, es decir, el nivel de ruido en el interior de una central es bastante elevado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para minimizar este impacto? Localizar adecuadamente nuestra central, alejada de zonas sensibles al ruido, considerar cuando vayamos a hacer la implantación de la central colocar las infraestructuras más ruidosas, como por ejemplo la caldera, alejadas de los posibles receptores, eh, utilizar programas de modelización de ruido para introducir todas las medidas de mitigación ambiental que sean necesarias. Si tenemos que hacer aislamiento acústico en alguna estructura, pues con este tipo de medidas seremos capaces de calcular
qué tipo de aislamiento vamos a necesitar. Importante porque el aislamiento acústico es carísimo, ¿vale? Entonces, el uso de este tipo de modelos es fundamental y al final ahorra dinero. Utilizar también aislamiento acústico en paredes y techos, en zonas donde tengamos equipos muy ruidosos. Utilizar materiales absorbentes en paredes y techos para evitar la reverberación. El ruido es una onda, como cuando tiramos una piedra a una piscina que la onda rebota contra la pared y genera otra onda, con el ruido pasa lo mismo. Con lo cual, si tenemos una fuente sonora dentro de una habitación de paredes lisas, el ruido que vamos a percibir es el doble, que es el ruido que produce el equipo y el ruido que reverbera y que choca contra las paredes y el techo y que vuelve reflejado. Si utilizamos materiales absorbentes en paredes y techos, rompe este reflejo de la onda acústica y reduce bastante el ruido. Utilizar también silenciadores o pantallas acústicas. El tema de las barreras forestales es un mito en realidad, ¿vale? Para que una barrera forestal nos pare el ruido, nos hace falta por lo menos 400 o 500 metros de árboles. Es decir, es muy complicado. Las barreras forestales, como barreras acústicas, no funcionan demasiado bien. Sí que el viento va llevando el ruido al sitio al que sopla, eso sí que es cierto, pero en realidad tú la tienes que calcular para que bueno, en las condiciones normales y con los vientos normales, pues el impacto sea asumible. Y efectivamente, Roberto, el mantenimiento de los equipos hace que el ruido se mantenga en los niveles de diseño. Si no mantenemos, pues un equipo rotativo cada vez va a producir más ruido, van a haber vibraciones que van a empeorar el problema. Coincido totalmente contigo y bueno, gracias a Roberto y también a Alejandro por vuestras aportaciones. Vertidos térmicos. Todas las centrales térmicas tienen un ciclo agua-vapor que requieren un enfriamiento de ese vapor para volver a convertirlo en agua y volver a meterlo en el proceso, ¿vale? Para eso se utilizan sistemas de refrigeración. Hay dos sistemas o dos tipos de sistemas de refrigeración de circuito cerrado y de circuito abierto. En los de circuito abierto lo que hacemos es que directamente cogemos agua del mar, por ejemplo, enfriamos el condensador y la volvemos a tirar al mar. En los de circuito cerrado cogemos un agua, enfriamos el condensador y ese agua caliente la enfriamos, por ejemplo, en una torre de refrigeración o en un aerocondensador. En esta tabla podemos ver las diferencias que hay entre los diferentes tipos de circuitos de refrigeración, ¿vale? Y sus implicaciones ambientales. Los circuitos abiertos tienen la característica de que utilizan un caudal de agua enorme, muy grande, gran caudal de agua y con un salto de térmico muy importante, alrededor de los 10 grados. Con lo cual, el impacto que producimos en el medio en lo que respecta a la temperatura es bastante grande. En lo que respecta a los circuitos cerrados, cuando utilizamos un circuito cerrado con torre de refrigeración, lo que hacemos es que reducimos muchísimo el caudal de agua de vertido de ese circuito de refrigeración, es decir, vertemos menos caudal y además a una temperatura menor, es decir, con un incremento térmico de alrededor de 3 grados de la temperatura a la que la hemos cogido. Pero vamos a evaporar parte de ese agua, es decir, va a consumir agua este sistema de refrigeración, a diferencia de un circuito abierto que no consume agua. Un circuito cerrado con aerorefrigerantes lo que hace es que refrigera el agua del condensador con una especie de radiadores muy grandes, con ventiladores, con lo cual no consumen en ningún momento agua. Es decir, los aerorefrigerantes tienen un consumo nulo de agua, no hay vertido térmico. Por el contrario, tienen la desventaja de que producen mucho ruido y que además consumen mucha energía eléctrica, con lo cual nos baja el rendimiento de la central térmica hasta en un 5%. ¿Vale? Bien.
Es importante que cuando tengamos una central consideremos el efluente térmico y y diseñemos el punto de vertido de manera que afecte lo menos posible al entorno. Yo aquí os voy a contar un caso de éxito en el que he tenido oportunidad de trabajar. Esto era una central de ciclo combinado, ¿vale? Bueno, tomaba agua de mar. Tenía un circuito de refrigeración cerrado con torre, por lo cual tenía un vertido, que era agua de mar concentrada, con 3 grados de temperatura más alta del agua de mar, del agua que tomábamos. En este proyecto, al hacer la línea base, vimos que aquí había una pradera de Posidonia, que no es un alga, es una planta submarina, que es una planta endémica del Mediterráneo y que además está protegida. ¿Qué es lo que hicimos para analizar el impacto y para analizar cuál era el mejor punto de vertido? Mira, aquí no me funciona la presentación, aquí tenía una animación. Bueno, lo que hicimos fue utilizar el Mike 3, que es un modelo hidrodinámico capaz de modelizar ese vertido y de predecir qué temperatura va a haber en el entorno, teniendo en cuenta corrientes marinas, la batimetría, las mareas, la velocidad de viento, etcétera. Lo que vimos con este modelo, lo que hicimos con este modelo fue probar diferentes puntos de vertido hasta elegir un punto de vertido en el cual estábamos seguros que nuestro vertido cumplía con las limitaciones, que era de 3 grados centígrados después de la zona de mezcla, y además no dañaba la pradera de Posidonia, que era muy sensible al incremento de salinidad, ¿vale? Entonces, el uso de este tipo de modelos ambientales y de estos software ambientales, aunque este tipo de estudios requieren especialistas, requieren tiempo y no son estudios baratos, al final nos va a ahorrar mucho dinero y mucho tiempo y nos va a permitir diseñar realmente instalaciones sostenibles. Bueno, una vez visto el vertido térmico, vamos a hablar del resto de efluentes líquidos que tienen las centrales. Y tienen muchos efluentes. Purgas de caldera, efluentes del tratamiento de aguas, correntías de las pilas de carbón, aguas de limpieza de equipo. O sea, básicamente los contaminantes que vamos a encontrar son pHs fuera de rango, ácidos o básicos, sólidos en suspensión, aceites y grasas, sobre todo si usamos combustibles líquidos tipo fuelóleos o gasóleos, ¿vale? Metales pesados también en algunos casos. Es importante que segreguemos todas las corrientes y que las tratemos convenientemente antes de verterlas al medio, con los sistemas tradicionales. No voy a entrar aquí porque aquí también nos daría para estar hablando otro mes, ¿no? de tecnologías de tratamiento de agua. Pero importante que los tratemos previamente a su descarga en el medio. Bueno, en lo que se refiere al consumo de agua, os he dicho antes que todas las plantas termoeléctricas consumen agua. Os habla del sistema de refrigeración, que precisamente es el sistema que más agua consume dentro de una central. Y os voy a contar también una central en la cual también participé en los estudios ambientales y en el diseño, que construimos en México, en el estado de Hermosillo, en la zona de Naconogales, que es justo norte de México, muy cerquita de la frontera con los Estados Unidos, ¿no? No sé si hay algún mexicano, pero seguro que lo conocéis. Para el resto, os he puesto aquí unas fotos que podéis ver que esto es como un cómic de Lucky Luke, o sea, es el desierto, no hay ni gota de agua. Y nosotros queríamos construir una central que nos iba a consumir unos 450 metros cúbicos hora de agua. Evidentemente era una cantidad de agua muy importante que no sabíamos de dónde sacar. ¿Qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue reutilizar las aguas negras, las aguas sanitarias de una población cercana que se llama Agua Prieta y utilizar unos sistemas de tratamiento innovadores, ¿vale? Evidentemente partimos, como muy bien apunta Alejandro, de un balance de agua, es decir, es fundamental lo primero conocer, uno, qué tipo de caudales necesito y de qué calidades para mi instalación, ¿vale? Nosotros, nosotros lo que hicimos fue diseñar una depuradora
en la cual metíamos un tratamiento biológico para eliminar carga orgánica, luego metíamos un tratamiento físico-químico para eliminar sobre todo carbonatos y sílice. ¿Por qué? Porque necesitábamos un agua sin estos compuestos para poder concentrarla muchas veces en nuestra torre de refrigeración, en nuestro sistema de refrigeración cerrada y poder utilizar menos agua, que el aporte fuera menor. Luego hacíamos es decir, de aquí ya del físico-químico sacábamos un caudal de agua clarificada y parcialmente desmineralizada que utilizábamos en la torre de refrigeración, en el sistema de refrigeración, y el resto lo filtrábamos por arena, hacíamos una osmosis inversa, tecnología de membrana, para finalmente poner un intercambio iónico y obtener el agua ultra pura necesaria para el ciclo agua-vapor de una central de ciclo combinado. En resumen, hay tecnología disponible para conseguir incluso el vertido cero de la central o incluso funcionar a partir de un agua residual. ¿Vale? Uy, se está moviendo sola la presentación. Bien, residuos sólidos. No me voy a parar. Una central térmica, igual que un montón de instalaciones industriales, producen residuos sólidos. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Lo primero, valorizarlos en la medida de lo posible. Si no los podemos valorizar, pues ya lo que tenemos que hacer es gestionarlos adecuadamente. ¿Qué residuos nos producen en mayor cantidad? Bueno, las que más residuos sólidos generan son las centrales de carbón. Cenizas y escorias de haber quemado el carbón, son los residuos de quemar del carbón. ¿Cómo los podemos utilizar? Por ejemplo, para construir carreteras, por ejemplo, para construir cementos, en la industria cerámica, ¿vale? Antes de reutilizarlos tenemos que analizarlos para ver si son peligrosos o no, es decir, solamente los podremos reutilizar si vemos que después del análisis no son peligrosos. En mi experiencia nosotros tenemos bastantes centrales de carbón y lo general es que no sean residuos peligrosos, ¿vale? Pero no dejemos de hacer ese análisis porque hay carbones que tienen muchos metales pesados y en algún caso pudieran ser peligrosos. Hay que descartar esta opción siempre. Cuando nosotros instalamos sistemas de desulfuración de gases, que es uno de los sistemas que vimos en las tablas anteriores para eliminar el S2 de los gases de escape, se produce en yeso. Este yeso puede ser un residuo, pero también puede ser un subproducto muy interesante que podemos reutilizar, ¿no? Entonces, es importante con los residuos segregarlos en función de su naturaleza y gestionarlos adecuadamente todos aquellos que no se puedan valorizar. Por supuesto, como Alejandro apunta, previa caracterización para asegurarnos de que no son peligrosos y de que cumplen las condiciones necesarias para poder ser reutilizados. Bueno, pues con esto y pasándome un poquito del tiempo, gracias por vuestra paciencia y gracias por vuestra atención. Con esto terminaría la presentación. Ahora estoy abierta a comentarios, preguntas, dudas, cualquier aportación que queráis hacer es bienvenida. Gracias a ti, Alejandro, y al otro Alejandro también por haber participado, que habéis sido muy activos en el chat. Bueno, como veo que no hay más preguntas, muchas gracias a ti también, Roberto. Sí, yo creo que esta webinar, esta primera ha intentado ser, o yo he intentado dar un poco una visión general, ¿no? Quizá he intentado abarcar mucho y no me ha dado tiempo a pararme en aspectos concretos y sí estoy de acuerdo que bueno, que este tema nos podría dar para mucho y para muchas más webinar porque es muy interesante. Yo creo que el tema de generación va a ser clave en lo que es sostenibilidad en el sector del medio ambiente y bueno, pues yo sí que bueno, os animo a seguir investigando ahí, ¿no? Bueno, pues un abrazo a todos y ya sin más me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Chao. Y espero seguir viéndoos en,
en esta web donde podremos seguir compartiendo todas nuestras experiencias.